Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Hola, profe. Muy bien. Empezando ya la última semanita, ¿no? De clases, va, casi concluyéndola. Sí, Hola, buenas ¿Ustedes tienen tardes. clase? Hola. ¿Tienen clase los sábados? no, por suerte no. Ah, bien. Entonces ya falta re poquito. ¿Quién es Maxi Nicolás? ¿Qué apellido será? Bonomo. Bono. Bien. Ahí está, gracias. Marcio Santini Uriel. Leila no puede entrar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, ¿cómo le va? Ana, ¿Cómo va? ¿Bien? Montenegro. Hola, hola. Dis Robles. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Y Rodrigo qué apellido será? Ponte. Rodrigo Ponte. Ah, Ponte. Bien. Viene Valeria. Vean, ahí está. Bueno, a ver si viene alguien más. Me parece que por ahora creo que estamos. No tengo a nadie en espera, así que. Bueno, muy bien. Vamos a ir comenzando de a poquito. Bueno, la clase pasada habíamos estado un poco con literatura. Ahí viene Fabricio. Bueno, ese es el. A ver si entró. Sí, ahí está, Licer. Habíamos estado trabajando con literatura y entonces había quedado pendiente algo de la clase anterior con respecto al himno y de El Matadero. A ver si alguien lo pudo resolver, Mire, lo trabajó. ¿qué tal? En relación al himno, y que probablemente esté equivocado, yo encontré dos párrafos, digamos, que podrían, se me ocurre, referenciar al periodo ¿cómo Al es? neoclásico. 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 Uno es la referencia a los laureles. Sí. Parece una referencia clásica de los griegos. Sí. Y después cuando habla de Marte. Tal cual. Esas son las dos partes más importantes. Ahora, ¿ustedes pueden ubicar el himno? ¿Lo tienen ahí a mano? ¿El himno nacional? No, si hace falta lo voy a buscar. A ver si, me gustaría si alguien, yo porque no sé dónde los puedo llegar a tener acá, si pueden fijarse, a ver si lo encuentro, himno, acá está. ¿Qué parte será la que habrán sacado en la época de Irigoyen? Yo ya lo encontré, pongo para compartir. ¿Qué parte será la que habrán sacado en la época de Irigoyen, donde había toda una oleada de reconciliación con España, ¿no? Es más, había que, quedar tan bien que había que sacar una parte de nuestro himno. Profe, A ver si usted... que nombra a los incas, esa parte. No, no con los incas. Tiene que ser algo que a los europeos, o en este caso a los españoles, los ofenda, ¿no es cierto? A ver si lo encontramos por acá. ¿Ustedes si ya lo encontraron o si tienen una idea? Cuando dice el fiero opresor.
Y donde dice Ahí el está. tirano oriental. A ver, ¿cómo empieza la estrofa? ¿Qué número lo tienen? Perdón, ¿qué estamos buscando? Que he ido a buscarlo. ¿Cuál sería la estrofa en la cual, o las estrofas que La tuvimos? 7, profe. La 7. Y la 6, ¿no? La 6 al Ibérico, Altivo León. Ahí La está. 7, ¿no? La 6 y la 7, ¿sí? Miren la 6, dice: el valiente argentino a las armas, corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno, los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, y con brazos robustos desgarran al Ibérico Altivo León. Ya, digamos, lo está criticando. Entró alguien que no sé quién es. Gómez. Cristian será. Cristian. ¿Sí? Y la 7, que menciona, bueno, personajes importantes y batallas, ¿no es cierto? Del tirano en la banda oriental, bueno, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su corbis orgullosa dobló. ¿Sí? Es algo que era imposible de sostener durante la época ya de 1910 en adelante, que hay una cercanía nuevamente con España. Entonces se convino en sacar estrofas y dejarlo también un poco más corto, pero sobre todo aquello que le era ofensivo, digámoslo así, a la corona española, ¿no es cierto? Pero bueno, miren qué largo que era el himno, no sé si alguna vez lo han escuchado entero. No, Dios me libre, Sí, pero podemos estar 10 minutos. era muy, sí, se imaginan los actos escolares, son puro No, himno. aparte Y que acá, debe ser medio repetitivo con el permanente coro, llega un momento en que, y bueno, claro, o sea, muy extenso también por eso, ¿sí? Porque donde dice sean eternos los laureles, se repite toda la estrofa, ¿sí? O sea, muy extenso. Y acá la música de Blas Parera, no sé si alguien sabe tocar piano, bueno, tiene la partitura. sí, yo. ¿Quién es yo? Yo, Ferrari. ¿Sabés tocar el piano? Estudié cuando era joven, sí. Ah, mira qué bueno. Bueno, ahí tenés la partitura, podés practicarlo. Bueno, esto era un poco lo que nos quedaba del himno, ¿no es cierto? Esta canción, que es el gran símbolo, uno de los símbolos patrios, y con esa impronta de neoclásico. Nos había quedado también pendiente algo con respecto al matadero, que justamente trabajamos la clase pasada como el ejemplo del romanticismo literario, de esa generación del 37, ¿no es cierto? Y si bien yo les leí la parte más importante para rescatar como información histórica, les pedí que buscaran a ver qué podían señalar de ese matadero como dato histórico, algo que ustedes seleccionen y que a nosotros nos ayuda como profes de historia o como historiadores. El matadero nos pinta la época, nos pinta la sociedad o esa rivalidad política, porque recordemos que en el romanticismo justamente la escritura de novelas o de cuentos era un arma o una herramienta política. No eran escritores que se dedicaban a esto, sino que eran intelectuales y políticos que utilizaban este medio para cuestionar, criticar o difundir sus ideas. El matadero es un emblema de esto. Hay muchos más. Nosotros este año, por una cuestión de tiempo, vamos a dejarlo con este texto nada más. Así que bueno, pero por lo menos sé que las clases pasadas hay muchos que no habían venido, pero si pueden ustedes señalar algo. Bueno, por lo pronto una cosa que me llamó la atención no, sino que identifiqué como descripción que nos puede llegar a servir de lo que era la ciudad en ese momento, está en la primera página. Cuando habla, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida rebosaban de acuoso barro, una tremenda avenida, o sea, cero asfalto, cero nada, era un lodazal espantoso eso. Claro, y eso era en la zona sur de la ciudad. Claro.
Así lo decía, tal cual. Bueno, lo das a los mataderos. ¿Qué es? Mataderos. Actual. ¿Bien? Justamente de ahí viene el nombre. Bien, bueno, eso sería como el espacio, ¿no es cierto? Con respecto al espacio geográfico, ¿cuál era la pugna que desarrollaba Echeverría en el cuento? ¿Cuál es la lucha que se da en cuanto al espacio? Que es una alegoría, yo les decía que es también una metáfora de otra cosa. Ahí se ve una conflictividad también social. ¿Qué es lo que se marcaba en el matadero? No me acuerdo. ¿Quiénes estuvieron en la clase pasada? Y domar, digamos, domar las costumbres gauchescas, ese tipo de cosas. Ahí Creo creo que- entre unitarios y federales. Federales, No. sí. Sí, No, lo urbano la y lo lucha, rural. claro, la lucha unitario-federal, pero primero era ese enfrentamiento entre lo urbano y lo rural, porque lo rural había traspasado las fronteras y se había metido, había invadido, esa era la palabra que usaban, el espacio urbano, que era de la gente bien, ¿sí? Ahora avanzaban los gauchos, semibárbaros, ¿no es cierto?, para ellos. Lo incivilizado representaba justamente la gente de ese matadero, que no está donde, según ellos, no deberían estar, en el campo, sino que ya avanzaron sobre la ciudad. ¿Gracias a quién avanzan sobre la ciudad? Gracias al tirano Rosas. ¿Sí? Cierra todo en este cuento, la estigmatización de todo, política, social, económica. Y había un detalle que yo les mencionaba con respecto al lenguaje, que también marca esa antítesis entre un grupo y el otro, ¿no? Entre unitarios federales, entre los gauchos y el joven unitario urbano y de buena posición, de la élite. ¿Cómo era ese Y lenguaje? acá hay un párrafo, por ejemplo, que dice: ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo que Ajá. entiende era el zapón, replicaba la negra. O sea, un lenguaje un poco procas y barrio bajero. Claro, exactamente. Eran bárbaros, eran soeces, eran procaces, maleducados, brutos. Todo lo negativo se lo carga en la escritura a este sector, ¿sí? En cambio, si ustedes leen las respuestas que da el unitario que está por ser torturado, mantiene, si bien es así un poco violento, pero mantiene un lenguaje. Bueno, esta es una de las características también de este romanticismo con tintes políticos, ¿no es cierto? Que es, bueno, todo lo malo está de un lado, todo lo bueno está del otro, sin Profe. atenuantes. Sí, También la ironía, ¿no?, con la que hablaba. Yo acá separé un apartado que dice: cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes envidiables, y que la Iglesia tenga siempre la llave de esos estómagos. Ah, pero ¿por qué lo dice? Eso está muy bien. ¿Cuál es la época? O sea, esta obra también posiciona a los protagonistas en un momento muy especial del año. La primera res que liquidan en Cuaresma se la llevan al restaurador, que la agradece felizmente, y Sí. evidentemente se la morfa, y por eso es que repite que el estómago del restaurador sin duda estaba blindado Sí. a la Cuaresma. Pero no solo del restaurador. Yo no sé si ustedes saben, pero bueno, en Semana Santa no se podía comer carne. Los católicos observantes no comen carne. Desde España viene esto, es muy antigua esta costumbre. Los sacerdotes tenían la potestad de dispensar a la gente para que pudiera comer carne, a cambio de un billete, de un dinerillo, ¿sí? A eso también se refiere. Hacete amigo del juez, diría el Martín Fierro, ¿no? Bueno, acá era lo mismo. O sea, se observa la cuestión religiosa para la mayoría, pero aquel que puede acercar unos dinerillos al sacerdote, le extendía un papel autorizándolo a comer carne.
¿sí? A eso también se refiere, porque esa costumbre también llegó acá, al Río de la Plata. ¿Sí? Es muy antigua la costumbre, non santa en este caso, ¿sí? Entonces hace referencia a un momento muy particular. Esto que, bueno, los niños, los enfermos que necesitan comer carne, que coman. Pero después había un montón de dispensados que eran los que estaban cerca del poder, como ya venía pasando desde hacía mucho. Profe, pero siguiendo la línea de que nos dijo que buscáramos algo que como historiadores o profesores de historia, yo la verdad es que no lo leí entero El Matadero, pero también esta frase que seleccioné te da a entender, bueno, el cuestionamiento a la Iglesia, da por hecho que la Iglesia está a favor del restaurador, y también te hace pensar cuál es la postura política de Echeverría, que tampoco la sé, pero digo, ya sabes que por lo menos es crítico de la Iglesia y de los modelos. ¿Y por qué? El romanticismo que marcaba con respecto a los federales o a los rosistas en este caso. ¿Quiénes eran federales rosistas según Echeverría, según los románticos más extremos, ¿no es cierto? Esta generación del 37 más extrema, como puede ser Echeverría. Alberdi era un poco más suave, por ejemplo. ¿Qué decía? El que sigue al restaurador, al tirano, va a ser el más pobre, el que está en el campo, el que es iletrado, que no puede entender, ¿sí? Y son generalmente católicos, o sea, pone a la Iglesia junto con el régimen de tiranía rosista, como él lo llamaba. Entonces, ¿cómo manipulaban a la sociedad más pobre según los románticos? Bueno, también con la Iglesia, también desde los sacerdotes. Piensen algo, vamos a ponernos en época, en el siglo XIX no hay psicólogos. En el siglo XIX la gente iba a la iglesia a confesarse, o sea, no había no católicos, o sea, todo el mundo era católico, todavía no llegó la inmigración, y el que no era, bueno, también lo era por costumbre, ¿no es cierto? Y donde se iban a desahogar las penas, a pedir consejos y demás, era la iglesia y al sacerdote, con la confesión. Y la iglesia tiene mucho peso, sobre todo con los sectores populares y con los altos también, porque los sectores altos tienen obispos, por ejemplo, o monjas de alta jerarquía, ¿sí? que van a ser parte de su familia. Pero tienen otros artilugios para poder desentenderse un poco de las pautas tan rigurosas que por ahí planteaba la iglesia. En cambio, el sector popular las va a seguir a rajatabla, y lo que el sacerdote diga en el púlpito, el sermón, va a ser algo que se va a seguir a pie juntillas. No sé, esta película es muy vieja, es de la primera época de la vuelta de la democracia, del 1985. Camila, no sé si la han visto, se las recomiendo, porque justamente marca mucho, bueno, es una historia de amor en la época de Rosas, divina la historia, pero al margen es la historia de amor entre un sacerdote y una chica de la élite. Bueno, y cómo juega ahí el rosismo, ¿sí? Y cómo juega la iglesia también, por ejemplo. Es un poder muy fuerte el que en esta época vamos a encontrar. Perdón, pero llegó alguien. Ahí está. Entonces, dirigida por una mujer, ¿no? Profe, dirigida por una mujer, ¿no? Sí, María Luisa Bember. Sí. Estuvo nominada para ir al Oscar, pero creo que en su lugar había ido la historia oficial. Camila O'Gorman. Y Ladislao, el sacerdote, que todas nos habíamos enamorado de ese sacerdote. Sí, pero además era Imanol Arias de joven. Imanol Arias de joven. Sí, era español porque era lógico, éramos colonia, y ¿de dónde mandaban a los sacerdotes? De España en general, ¿sí? Esa es una película para ver, no solo desde el punto de vista de la época que marca la película, que es el rosismo,
sino para verla en clave de la época que se estaba viviendo, el retorno democrático y las primeras críticas a la dictadura del 76 al 83 que habíamos salido. Ahí se hace como una parábola de tiempo, donde en realidad las críticas a Rosas eran las críticas a la dictadura del 76. Eso Igual, es algo profe, que Rosas hasta el momento de su muerte, en las últimas cartas que él se envía con epistolares que tenía con gente que todavía vivía en Buenos Aires, y con la hija, él estaba súper arrepentido de haberlo hecho. No estaba contento. Pero se había sentido presionado de todos lados, de la iglesia y mismo de los unitarios, que decían que es este gobierno de Rosas que se permiten este tipo de promiscuidades. O sea, fue una presión que también recibió Rosas, no es que estaba... Sí, vos hablas del hecho. No, sí. No, claro, él se ve presionado, sí, tal cual, él se ve presionado porque tampoco era tan raro que una chica de la élite se fuera con un caballero que muchas veces se utilizaba el término de rapto para que, como que la chica no quería irse, pero en realidad estaba acordado, ¿no? Pero quedaba mal que en el siglo XIX una chica decidiera irse de la casa sin haberse casado, entonces las raptaban. Sí, acá él tuvo que tomar como una medida así muy extrema, no les vamos a contar el final de la película a los chicos, que vean la peli, pero sí, se vio presionado por la iglesia, era una familia de élite, o sea, si hubiese sido por ahí una chica de un sector más popular no pasaba nada, pero en este caso fue presionado, sí, yo también leí con respecto a eso, sí. Pero bueno, un poco por qué se utiliza este tema en el 85, porque era una parábola de la dictadura, marcaban la crueldad y demás, ¿no es cierto? O sea, a veces en las películas podemos trabajar una etapa histórica, que es la que nos narra ese film, pero también la podemos como trabajar dentro del contexto que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, porque por algo se va a buscar algo o un tema tan atrás. Recuerden esto siempre, a la historia las preguntas se las hacemos desde el hoy. Los temas que van surgiendo, aquello, por ejemplo, las corrientes historiográficas, los temas historiográficos que van surgiendo, es porque las preguntas se las hacemos desde el hoy. Y acá, bueno, había 1000 preguntas, 1000 cuestionamientos en el 85, donde teníamos que tratar de entender desde todo punto de vista, desde el cultural, por supuesto que también, qué había pasado en el 76 al 83, ¿no es cierto? Bueno, esta es una de ellas. Volviendo un poco al matadero, tenemos entonces el lenguaje, tenemos el espacio y tenemos la figura tan cruel del personaje el Mata-7, por ejemplo. ¿Qué es lo que realmente hacen estas personas, los Matarifes y Mata-7, con el unitario? Lo torturan. Lo torturan, no es ni más ni menos que una tortura, ¿sí? Torturas que había varias, y una de ellas va a ser la refalosa, que nosotros la vamos a trabajar un poquito cuando veamos más de gauchesco. Yo hoy no quiero seguir con literatura, iba a entrar con lo gauchesco, con el Martín Fierro, con el higienismo, con un montón de cosas, pero como vienen las vacaciones y después los exámenes, me queda un bache muy grande de tiempo y no se van a acordar cuando volvamos. Entonces cambié el tema y vamos a hacer algo que empezamos y cerramos hoy, que va también a estar dentro de la etapa que estamos estudiando, que es la fotografía. La fotografía como... Antes que sigamos, sí. Que me llamó la atención, ¿no? En estas nuevas lecturas del Matadero, la forma en la que muere el tipo, porque, bueno, la refalosa, si no me acuerdo mal, era que lo podían llegar a degollar, le tocaban el violín, como decían, pero fíjese que no moría en su propia, resbalando en su propia sangre. Claro, pero no lo matan, porque si lo mataban, lo mostraban como mártir. En cambio, a mí me parece que lo que pretendía Echeverría era mostrarlo como digno, no como mártir. El tipo revienta solo antes de ser sometido a la humillación, porque aparte las torturas que le hicieron eran medias pavotas hasta ese momento. No que le habían amputado una oreja o nada. No. Pero le iban a bajar los calzones y eso fue como demasiado. Pero, sí, o sea, la intención no era mostrarlo víctima como mártir, sino como digno, como tipo digno. A pesar, claro, él prefiere morir
O sea, el corazón no aguanta tanta humillación, ¿no es cierto? Y prefiere antes que dar el brazo a torcer, porque lo más fácil era ceder frente a la cantidad de enemigos que tenía a su alrededor, él estaba solo, pero antes que eso, bueno, le reventó el corazón, justamente. Sí, sí, está bien la lectura. El unitario o ese romántico, ese héroe romántico, por eso tenemos esa figura también de héroe romántico, ¿no? Que va a llegar hasta las últimas consecuencias, inclusive a morir, si es necesario, antes que ceder a la humillación y los que le indiquen los federales, estos bárbaros, estos inconscientes también, ¿no es cierto?, brutos, torturadores, todo lo que quería reflejar Echeverría. Está buena esa lectura también. Pero recordemos que el protagonista es un héroe romántico, con los sinsabores, pero es como justamente todas las virtudes van a estar encarnadas en este personaje. Y todos los defectos, todos, porque no hay nada bueno que se pueda rescatar, están en los distintos personajes del matadero, que van a ser los federales, los rosistas, los mazorqueros, como le van a decir. Bueno, hasta acá la cuestión social. Entonces, ¿qué podrían identificar como problemática social? En el matadero tenemos una problemática espacial, territorial, política, unitarios federales, y la social, ¿cuál sería? ¿Cuál es el problema social para estos románticos, como corriente filosófica política? Como la incultura, la lucha entre lo oculto y lo inculto, por imponer estatus, modos de... Bien. O sea, la problemática, la cuestión social va a ser la persona inculta sometida al rosismo, fácilmente manipulable por este sector. Los gauchos van a ser el problema. Los indígenas, para el romántico, esto se ve mucho mejor en el Facundo, pero no lo vamos a trabajar nosotros. Para Sarmiento, en el Facundo, directamente se plasma que el indígena no es ni siquiera un ser pasible de ser civilizado, ¿sí? O sea, como categorías de evolución humana para Sarmiento estarían el indígena, que no hay manera de cambiarlo ni de mejorarlo, el gaucho, con los caudillos inclusive, que sí puede ser perfectible si es dominado por gente bien, si cae en las manos correctas, digamos. O sea, si los unitarios tienen llegada a ese sector, son fáciles de convencer, de llevarlos por la buena senda. Pero si caen en malas manos como Rosas, allí sí son fácilmente manipulables también hacia el mal, hacia lo bárbaro. Entonces, ¿cuál era la problemática para los románticos? Rosas. Rosas y los caudillos. ¿Sí? Esto se ve muy bien en el Facundo, pero es un texto mucho más político y nosotros estamos yendo más por lo cultural. Entonces, como nos falta un poco de tiempo este año, no lo vamos a comentar. Seguramente lo van a leer para Argentina 3 y demás. Entonces, ese gaucho es un problema. Otro problema es el indígena, pero como ya ni siquiera es considerado como un ser capaz de insertarse en esa sociedad civilizada, ¿qué van a hacer en 1880? Ya no los románticos, sino los que siguen, los liberales, positivistas. La conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto, o genocidio sobre la Patagonia y el Chaco. ¿Sí? Porque si no, tampoco le hubiesen llamado desierto. ¿Por qué se llama desierto? Si está habitado, hay vida humana. Ah, bueno, pero no hay gente, es otra cosa. No, son pueblos originarios. Para esta época que estamos viendo, ya estamos llegando al 80, fines de los 70, no eran considerados
no seres humanos, sino dignos de habitar las tierras que para ellos eran económicamente importantes, incorporarlas al Estado Nacional y explotarlas, obviamente. ¿Hasta dónde se llega? Hasta el exterminio. Y los pocos que quedan, ¿qué es lo que hacen con los pocos indígenas chicos que quedan vivos de esa conquista del desierto, de ese exterminio? Los esclavizan, profe. Los esclavizan, los mandan, si quedan familias los desmembran, mandan al hijo a una provincia, a los padres a otra, separados. ¿Con qué se quiere terminar? Con la cultura de esos pueblos originarios, que no quede germen. Si al niño lo mandamos a que lo críe una familia de blancos, listo, ya se va a olvidar, ya no se va a transmitir el lenguaje, por ejemplo, las tradiciones, y a la mayoría de los mayores los exterminaron, a los que eran padres. ¿Sí? Entonces acá también hubo una intención ¿se acuerdan la palabra que usamos a principio de año? De etnocidio, no solo de genocidio, sino de etnocidio. Los pocos que quedaron también fueron, o se intentó desmantelar y arrasar con toda su cultura. ¿Desde qué lugar? Desde lo social primero y después desde lo cultural. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les marco tanto la cuestión social? Porque es con lo que ustedes van a tener que trabajar cuando volvamos de las vacaciones para su trabajo, que ya hablaremos una vez que den las materias ahora en agosto y demás. ¿Sí? La cuestión social, la problemática que se visibiliza en una obra de arte o en un texto literario o en una fotografía o en una película o en un espacio de memoria, una casa de memoria, ¿cuál es la problemática? Y lo más, digamos, accesible a través de la cultura es visibilizar la cuestión social. Acá tenemos una cuestión social, que es el gaucho, y los indígenas. Los indígenas, bueno, fueron directamente arrasados. ¿Cómo lo tenemos en el arte, por ejemplo? Yo hace 2 clases atrás les había enviado un power con una explicación de historia del arte, y hay algunos que refieren a esto. La Vuelta del Malón, por ejemplo, hay otro que es La Cautiva, ¿sí? Esto de visibilizar también a ese aborigen que es peligroso, que es malo, que es nocivo, que es el germen del mal, profe, como algo malo. Sí. ¿Usted dice la obra de arte del Malón? Sí. Claro, sí, que muestran los indios con una pica que tienen la cabeza de un europeo, digamos. Sí. Claro, o sea, y con mujeres llevándose arriba del lomo del caballo. Como secuestradas, ¿sí? Tal cual. Entonces, se puede ver a través de la literatura, se puede ver a través del arte pictórico, ¿sí? Se puede ver a través de la fotografía también, como gran documento, ¿sí? Tenemos entonces, en este momento, cuestión social, gaucho, indígena. ¿Cómo va a cambiar esto? Va a cambiar cuando lleguen los inmigrantes. Después de 1880, la problemática social ya es otra. ¿Por qué? Porque al indígena ya lo exterminaron. Dejó de ser un problema. Y al gaucho ya lo domaron también, como dirían en el Martín Fierro, ¿no? O sea, el gaucho ya fue también aplacado en su impulso por la libertad, por no pertenecer a una estancia, por trabajar por contratos de poco tiempo. Ya no es posible, tengo todo alambrado. ¿Sí? ¿Podríamos hacer una historia de época hablando del alambrado solamente? Sí. Una cosa es tener los campos sin alambre y otra cosa es separados, con ya límites bien precisos y con el ganado también bien marcado, donde el gaucho no va a tener ni para comer, porque si carnea una vaca por ahí, está robando. Entonces va a ser perseguido. El gaucho también va a ser aplacado en todo esto, entonces deja de ser un problema. Ya es un gaucho totalmente incorporado al sistema de trabajo capitalista, que ese era el gran punto. El gaucho antes, más bohemio, bueno, no se adaptaba a ese sistema de trabajo regular y permanente. Bueno, ahora sí,
¿Cuál va a ser el nuevo problema? Los inmigrantes. La llegada de la inmigración, que la llamamos, que pedimos, que hacemos leyes y llegan masivamente. ¿Por qué son un problema? Porque vienen con nuevas ideas. Porque vienen con nuevas ideas. ¿Qué ideas? Socialismo, con ideas marxistas, socialistas. Ahí está. Con las ideas de organización sindical, o sea que ponerle un límite a la rentabilidad de los estancieros, piden derechos. Acá jamás se había pedido algo así, no había conciencia sindical. Bueno, traen los sindicatos y las ideas socialistas y anarquistas que van a tener mucho peso. Entonces hay un nuevo enemigo social desde la élite. Ese nuevo enemigo social va a ser el inmigrante. Y entonces, ¿qué va a pasar? Culturalmente, se va a exaltar, hay que buscar una figura, un sector de la sociedad que nos represente como nación, porque también se está en la búsqueda de la nacionalidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿y a quién eligen? ¿Cuál es el prototipo? Al gaucho. ¿Pero no era que lo perseguían hasta hace 20 años atrás? Sí, bueno, pero ya está, ya fue sometido, ya está. Ahora es un emblema de trabajo, de tesón, es el que encarna todas nuestras tradiciones. El malo es el de afuera, el foráneo, que trae costumbres disolventes, ideas extrañas y que atenta contra la unidad nacional. También para homogenizarlo, para que no se fragmente la sociedad, para que la homogenice de nuevo. Bueno, lo van a homogenizar desde lo cultural también, desde las leyes, por ejemplo, y si no, con leyes represivas. Hay dos maneras de atacar a este sector que lo consideraban peligroso: incorporándolos o reprimiéndolos. ¿Puede ser, profe, que como que se folcloriza la imagen del gaucho en ese momento? Sí, se toma como el prototipo del ser nacional. Sí, o sea, es un gaucho que no tiene nada de maldad, todo lo contrario a lo anterior. Ahora no es un gaucho, en realidad es un paisano. Es el hombre que trabaja en el campo. Es parte Pero ya del no nuevo, era... Sí, Natalia. parte del nuevo símbolo nacional. El gaucho. Exactamente, totalmente adaptado, trabajador, ¿sí? Sus costumbres van a ser justamente ese emblema de lo propio. Estos no trajeron cosas Respeta del al exterior. patrón, este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. El gaucho no pide sindicalizarse, no hace huelgas, no pide aumento salarial. El gaucho está muy tranquilo viviendo acá en los puestos de la estancia y trabaja cuando el patrón le dice, como debería ser, dicen los de la élite gobernante. Bien, es justamente esto de que no se mueve las estancias o no se mueve el campo, y justamente en la ciudad solamente queda la élite. O sea, no es que se va moviendo y que vos ves los paisanos dentro de la ciudad, sino que los paisanos están donde están y la élite es la única que se queda en la ciudad. Exactamente. Pero ¿quién empieza a andar por la ciudad molestando? Que no son de la élite. Y los inmigrantes que viven en conventillos y que afean la ciudad con sus costumbres y que viven todos juntos y que tienen unas costumbres horribles según ellos. Pero ¿quién los manda a vivir en el conventillo? 7, 8 personas en una habitación. No lo hacen porque lo eligen ellos. Bueno, ahora va a terminar esta primera partecita y volvemos a entrar. Es muy interesante ver este quiebre de época, ¿no es cierto?, donde tenemos una nueva cuestión social y hay muchísimas cosas para visibilizarlos a través de la cultura, desde inclusive la arquitectura, esto de vivir en conventillos por un lado y la élite en palacetes sobre la avenida Libertador. Tengo, por ejemplo, no sé, el Palacio Alzaganzué, que era para una sola familia.